Muy buenos días, bendecidos días. Estamos dando inicio a esta reunión de el día domingo, una reunión con una mañana fría, pero gracias al Señor podemos conectarnos. Si tenemos frío físico, eso no significa que haya un frío espiritual. Queremos pedirle al Señor esta mañana que nos llene de su fuego, que nos llene de su poder, que nos llene de su gracia. Y es por eso que, además de darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, eh, vamos a presentarnos en oración delante de Dios. Yo sé que no todos a lo mejor hemos tenido una buena semana, quizás algunos de nosotros hemos estado un poquito enfermos, pero Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios real. La palabra de Dios es pura, es eficaz, es verdadera y nosotros debemos creer en ella. Es por eso que yo la invito en esta mañana con esa fe que usted tiene a presentarse delante del Señor, para que Él pueda bendecir su vida, para que Él pueda hacer su obra en usted, para que el Señor se glorifique y se magnifique en cada uno de ustedes. Con esa fe, con esa disposición de corazón, yo le solicito que incline su rostro delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores y presente su vida delante de Él. ¿Oramos? Padre bendito, a ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Solo tú eres digno, Señor, de recibir eh, todo aquello que en nuestras vidas hay, Señor. Solo tú tienes palabras de consuelo cuando estamos desanimados. Solo tú tienes sanidad cuando nuestros cuerpos o nuestras almas están dolidas, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú has vencido a la muerte, tú tienes tus promesas en tu palabra para nosotros y en esta mañana las tomamos, Señor. Tomamos las promesas y las hacemos reales en nuestra vida. Padre, contesta la oración de cada uno de aquellos que estamos en este lugar y entrónate, Señor, manifiesta tu poder, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, con acción de gracias, Señor, para que todo lo que hagamos sea un olor fragante a ti, Señor, para que todo lo que digamos no sea de sabiduría humana, sino que venga de ti. Padre, queremos restaurarnos, queremos que esos ríos de agua viva que vienen de ti lleguen a nuestro ser, Señor, inunden nuestra alma, que nuestro corazón esté lleno de gozo, esté agradecido, Padre, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Oh, mi Dios, en esta hora glorifícate, llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a entregar todo y dejar nuestras vidas a los pies tuyos, Señor, a los pies del Altísimo, Padre, porque no hay lugar mejor para nosotros que estar delante de tu presencia, postrados delante de tu grandeza. Rey de reyes, Señor de señores, corónate ahora, tienes libertad. Te damos toda la libertad en cada uno de nuestros hogares para que nos ministres, para que nos hables a través de tu palabra, para que nos restaures, nos sanes y nos hagas llenarnos de gozo. Gracias, Padre. Atamos toda cosa extraña que pudiera afectar esta transmisión, Señor. Todo aquello que se interponga, que no quiera dejar fluir esta reunión, Padre, la atamos en el nombre de Jesús, para que haya libertad, para que haya salvación en esta mañana, para que haya sanidad en esta mañana, para que haya santificación de vidas esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nuevamente, muy bienvenidos a todos los que se están conectando. Este es un día muy especial, es el Día del Señor. Estamos cada uno en nuestras casas, en algún lugar allí conectándonos, pero doy gracias a Dios ya que veo 25 participantes. Eso es bueno, el Señor ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y es por eso que quería decirles que hoy es un día muy especial. Quizás socialmente es muy especial para Chile. Hay primarias, hay debates políticos quizás,
Cada uno de nosotros tiene una forma de ver la política, el futuro de nuestro país, el presente de nuestro país, pero Dios tiene una forma muy diferente de verla. Eh, ¿Qué te pide Dios? ¿Qué me pide Dios a mí? Simplemente hacer justicia, hacer misericordia, amar la misericordia y humillarnos delante del Señor. Eso es lo que le pide el Señor a sus hijos. Y es tan así que, por ejemplo, si usted me acompaña, tiene su Biblia ahí, los que tienen la camarita encendida, si la levantan, eh, es un gozo al Señor. Amén, pastor. Gloria a Dios. Si tiene su Biblia ahí, hola, hermano Ricardo. Eh, Me gustaría que me acompañen a Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 22. Santiago 1, 19 al 22. Voy a leer la Reina Valera porque, como ya les dije en alguna ocasión, yo soy viejito y aprendí la palabra de Dios a través de esta traducción. Pero independiente de la que más le guste a usted, Santiago 1, 19 al 22, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, el enojo de nosotros no hace que Dios trabaje y trabaje en justicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén, qué linda palabra. Y en el mismo contexto de nuestra sociedad, si usted se ha fijado, no sé si por la pandemia, pero todo el mundo anda irado, todo el mundo anda enojado, aquí gana el que grita más fuerte, el que golpea la mesa más fuerte, y el Señor nos dice que no es así, ¿ya? Hay mucha gente que está haciendo mal, ¿ya? Incluso nos han hecho mal a nosotros y quizás nosotros también, sin darnos cuenta, hemos defendido nuestras posiciones de alguna manera en forma que la palabra no lo dice. Y quiero quedarme con el versículo 20, porque la ira de nosotros no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios no viene por nuestra ira. Así que, hermanos, hoy es un día de gozo para la iglesia. Es un día importante para el país, pero nosotros debemos marcar la diferencia. ¿Y sabe cómo podemos gozarnos? Nos podemos gozar con las alabanzas, nos podemos gozar con la adoración a Dios. Así que yo lo invito a cantar con todo el corazón estas dos alabanzas que tenemos para ustedes. Hola hermanos, buenos días. Repitiendo el versículo que dijo mi papá, en Santiago 1:22, en otra versión, dice que tenemos que poner en práctica la palabra y no solo escucharla. Entonces lo que voy es que tenemos que adorar y lo que cantemos también lo tenemos que poner en práctica. Así que Dani, si puedes presentar la canción. Y de ahí en su casa todos siguen la alabanza. Señor.
vamos a cantar la otra alabanza que la cantábamos en la iglesia cuando podíamos ir presencial, así que espero que la gocen, la disfruten y la canten con el corazón. Con el corazón. Amén, amén. Gloria al Señor. Grande es el Señor. Grande es nuestro Rey. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey al que le debemos toda la honra y el honor. Solo a Él debemos servir. Y vamos a orar en esta mañana. Yo no sé si usted tiene alguna petición, alguna gratitud. Quiero que levante su manito. El Señor la conoce, pero delante de Dios puede levantar su mano, aunque tenga su camarita apagada, y vamos a ir con esa petición directamente al Señor. En esta mañana está Tamara, que le correspondía el domingo próximo dirigir la alabanza, pero Daniel Jaque estaba medio enfermito, así que tengámoslo en nuestras oraciones, así que ahí hicieron un cambio. Si usted tiene alguna alabanza, o sea, su petición, amén. Veo a mi hermana María Irse ahí levantando su manito. No sé si hay alguien más. Damos gracias al Señor por todos ustedes y vamos a orar. Disponga su corazón a entregarle al Señor eh, todo aquello que quiere que Él pueda obrar. El pastor me dice que estemos orando por la hermana Emilia y la hermana Fresia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Cierra sus ojitos y preséntese una vez más delante del Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordiosa. Gracias porque el poder tuyo sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar. En esta hora te presentamos a la hermana Emilia, te presentamos a la hermana Fresia, te presentamos también a Daniel Jaque, Padre, y a todos aquellos que pudieran estar complicados de salud o que pudieran tener un problema eh, físico, Señor, o de necesidad, o cualquier cosa, Padre, alguna preocupación en su vida. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el que toma todas nuestras angustias, todas nuestras debilidades, y podemos ir por la gracia del Señor Jesucristo a dejarlas delante de tu trono santo, Señor, al lugar santísimo, Padre, allí donde tú vas a obrar. En esta hora, Padre, aumenta la fe de cada uno de nosotros, para que podamos confiar en ti, para que podamos creer en ti, para que tu gracia, que es sobrenatural, que tu gracia que es divina, Señor, pueda llenarnos, pueda
bendecirnos, puedo darnos el oportuno socorro, Señor, pueda ministrar nuestra vida. Papá, que nuestro corazón sea un corazón de carne, que deje delante de ti, Señor, eh, todo, Padre, en forma humilde, para que tú puedas obrar. Señor, entregamos nuestras debilidades, nuestras fortalezas también, Padre, porque somos tuyos, Señor. Porque cuando somos débiles, dice el apóstol, es ahí cuando tú te fortaleces en nosotros. Bendícenos, Padre, llénanos de tu presencia. Bendice nuestra familia, bendice el trabajo de nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta vida conforme a tu palabra. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, concede las peticiones del corazón de cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, mi Dios, por ser bueno. Oramos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Biblia, yo sé que la tiene ahí, así que le invito a buscar dos textos más bien cortitos. Uno está en Tito, ¿ya? Tito, capítulo 2, versos 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice así la palabra del Señor: porque la gracia, tómelo como misericordia, porque la gracia o misericordia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Misericordia de Dios, la gracia de Dios, somos el pueblo de Dios. Es verdad, somos chilenos, sí, somos ciudadanos. Nuestro deber es ir a las elecciones, es ir y dejar nuestro voto ahí. No podemos ser irresponsables, pero nuestra ciudadanía celestial está allá arriba con el Señor. Y Él, ¿qué nos pide a nosotros? Más que gane nuestro candidato. Él nos pide que no seamos mundanos, que no vivamos como vive el mundo, sino que vivamos en forma sobria, justa y piadosa. Eso nos va a reconocer como hijos del Señor. Así que justicia, misericordia. Y hay un capítulo más, un par de versículos más que hablan de la humillación. Y no de ser humillado, sino que humildemente presentado delante de Dios. Y eso está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14, es una parábola que todos la hemos escuchado alguna vez, que es la del fariseo y el publicano. Pero me gustaría leérsela. Versículo 9 de Lucas 18 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, el Señor Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, docto en la palabra, y el otro publicano. Era considerado un pecador y traicionero. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y la oración del publicano, lejos, estando él lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Qué preciosa palabra. Esa es la disposición que quiere Dios en nuestras vidas, una humillación real delante de Él. No por todo lo que hagamos en la iglesia, no por todo lo que nosotros creemos que somos mejores que otros. Recordemos que siempre, siempre no somos nada delante del Señor. Y Pablo mismo lo reconoció. Todo lo que hizo Pablo es un trapo de inmundicia delante de la presencia santísima del Señor. Así que, ¿qué pide Dios de nosotros, hermanos? Humillación delante de Él, justicia, amar la justicia. Él nos pide tener misericordia, un corazón como el de Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y por eso vamos a adorarle. Vamos a adorar al Señor por estas razones y muchas otras. Tamara. Bueno, hermanos, siguiendo el versículo que dijo mi papá, en Tito 2:15 dice, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Entonces yo les digo a ustedes que tenemos que bendecir a los que son creyentes, no basta solo con hablar, como hablamos anteriormente, también hay que llevarlo a la práctica. Nosotros tenemos la bendición de tener a Dios en nuestro corazón. Y eso lo tenemos que hacer llegar a otras personas. Ahora, ¿se puedes poner la letra, Ani? Al estar
En este mismo espíritu vamos a seguir adorándole y decirle que tú lo llenas todo. El Señor nos perdona, nosotros nos tenemos que humillar para poder adorarle y lo más importante es que nuestra oración sea sincera. Así que vamos a decirle, tú lo llenas todo.
los bendigas, que les ayudes a bendecir a otras personas, Señor. Ayúdalos a ser más humildes, Señor. Ayúdanos a arrodillarnos más fácilmente delante de ti, Señor. Porque nosotros tenemos que darte todo, porque tú, Señor, diste la vida por nosotros para perdonarnos y tenemos que entregar todo nuestro corazón. Amén. Amén. El Señor lo ordena todo. Él es el centro del universo. Él es la autoridad. Él es nuestra autoridad. Él, toda la honra y la gloria. Quiero darle el pase al pastor Mauricio Vera para que nos salude, nos presente a nuestro invitado y podamos posteriormente escuchar la reflexión de la palabra. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermano Mauricio, que el Señor les bendiga. Saludo cordialmente a la iglesia en esta hora y a todos nuestros hermanos y hermanas que a través de Facebook también están conectados. Para mí en esta hora es un agrado, es una bendición, estoy contento de que nuestra visita esté con nosotros y la verdad es que con el hermano Sena, el maestro, el profesor para mí, porque con él ya llevamos cerca de 3 años que estamos conectándonos cada 15 días y a estudiar, a reflexionar y sinceramente mis hermanos y hermanas, para mí es una bendición que pudiera estar en este día con nosotros. Hermano Sena, que el Señor te bendiga. ¿Puedes saludar a la iglesia antes que pases a la predicación? Porque yo tengo una pregunta que hacerte antes que comience. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días desde Santo Domingo, República Dominicana, a la iglesia del Campo Deportivo allá en Chile. Es un gran placer para mí estar con ustedes en esta mañana. Y sí tengo una petición de antemano y es pedirle que los que tienen su cámara desconectada, que por favor la conecten en la mayor cantidad posible para tener contacto visual por lo menos. Bien, pues mi hermano Sena. Bueno, nosotros hemos visto durante este largo tiempo, hemos estudiado acerca de temas de cosmovisión bíblica y en algún minuto hicimos esta pregunta y también en la iglesia lo conocen. Nosotros estamos viviendo una realidad bien difícil acá en términos sociales, ¿ya? Somos una región, últimamente, nuevamente salimos como una de las regiones más pobres a nivel nacional en Chile. Tenemos un alto índice de alcoholismo también en esta región y el conflicto más grande. Por lo tanto, también tenemos un porcentaje alto de evangélicos, ¿ya? Creo que junto a la 8ª región somos una de las regiones con el mayor porcentaje de evangélicos, ¿ya? Y una de las preguntas que ha saltado muchas veces, ¿qué es lo que pasa con nuestro evangelio? ¿Cómo nuestro evangelio no ha sido capaz de transformar nuestra sociedad? Y como hijos e hijas de Dios, debemos nosotros como pueblo de Dios construir culturas y transformar sociedades, poder del evangelio, ¿ya? ¿Cómo como creyentes, como hijos e hijas de Dios, podemos producir elementos culturales para que podamos transformar nuestra sociedad? Sabiendo además, hermano Luis, que la gente inconversa producen también elementos culturales negativos o rebeldes para con Dios. Y este tema que tú vas a dar, yo creo que de una u otra forma también va a dar explicación. Pero ¿cómo nosotros hoy en día, los más de 40 hermanos que está aquí en Zoom y otros tantos en Facebook, cómo podemos nosotros construir elementos culturales para poder hacer un cambio en nuestra sociedad, para que nuestro evangelio pueda hacer esa transformación? Sí, esa es una pregunta del $1.000.000, como dirían en los Estados Unidos. Pero tratando de ser breve, lo primero que hay que hacer es abandonar el evangelio dualista que hemos recibido. Nosotros vivimos en una época histórica de la historia de la iglesia, donde el evangelio que nos han enseñado no es el evangelio bíblico. Es un evangelio dualista que separa el área espiritual, lo devocional y lo de la iglesia lo separa del mercado, de la sociedad, de la política. Esa separación no es bíblica, es pagana.
El evangelio bíblico es integral. Por lo tanto, lo primero que hay que abandonar es ese evangelio dualista. El evangelio dualista y el evangelio bíblico no caben en el mismo receptáculo de nuestro corazón. Por lo tanto, hay que sacar uno para que el otro nos ocupe. Una vez logrado esto, la sabiduría del reino de Dios, aplicando la verdad bíblica, es superior a la sabiduría rebelde del mundo en todas las áreas de la sociedad. Por lo tanto, los cristianos tenemos que construir capital social en base a nuestra capacidad profesional, nuestra capacidad moral, nuestro carácter y nuestro liderazgo social. Necesariamente, un discípulo de Jesucristo maduro es una persona sabia, y una persona sabia va a superar a las personas rebeldes a Dios en cualquier área de la vida, económica, política, familiar, deportiva, medios de comunicación, en cualquiera. No es posible que las personas que no tienen la sabiduría de Dios tengan un desempeño superior en la cultura que un hijo de Dios asistido por el Espíritu Santo y basado en la verdad de las Escrituras. Entonces hay que construir un capital social y tener una fuerza social que permita levantar instituciones que protejan a la familia, a la fe, a la educación, a la nación. La protección de la fe, de la iglesia, de la familia, se produce en la esfera política y económica, no dentro de la iglesia. La iglesia tiene que ser protegida desde afuera. Entonces, construyendo ese capital social y siendo personas con liderazgo profesional y moral dentro de la sociedad y rechazando la influencia de los líderes y maestros que insisten en ese evangelio dualista que exalta a la iglesia pero menosprecia a Jesucristo. Una vez logrado esto, los creyentes vamos a tener una influencia que podemos utilizar para la gloria de Dios, no para nuestro beneficio. Nosotros somos súbditos de una monarquía. Por lo tanto, el honor de nuestro Rey Jesucristo es lo primario. Y no importa cuánto nivel económico o de ascendencia social logremos, todo es para ponerlo a sus pies y su gloria. El beneficio de eso será la transformación de la sociedad a una sociedad más próspera, más justa, una sociedad con un nivel más alto de bienestar. Muchas gracias por esta respuesta. Yo le voy a pedir a mi hermana que está de anfitriona, le pueda dar también el pase al hermano Luis para que sea coanfitrión y así también pueda exponer su tema. Así es que, hermano Luis, que el Señor te bendiga grandemente. Te dejo este espacio también para que pueda exhortarnos, enseñarnos a través de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Amén. Muy bien. Yo voy a estar compartiendo con ustedes del pasaje de Miqueas 6:8 y tengo mi exposición escrita. No la voy a presentar como compartiendo pantalla, sino que voy a leer de mi pantalla, o sea, voy a minimizar las cámaras por un tiempo y leer de ahí. Sí debo de inicio hacer el reconocimiento de que mucho de lo que voy a exponer fue enseñado o influenciado en mí por un libro de un autor llamado George Grant que se llama El mandato de Miqueas. Y cuando leí ese libro hace muchos años, entendí que el mandato de Miqueas representa el perfil de una persona madura en Cristo. Y yo pudiera sintetizarlo de esta manera. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en los gimnasios que tienen carteles o pósters, fotos de fisiculturistas bien desarrollados. De modo que el que va al gimnasio, un poco gordito o muy flaquito, tiene una imagen de un fisiculturista bien acabado, con todas las definiciones de sus músculos, como un ideal, como una imagen, como un perfil de hacia dónde
el que va al gimnasio debería querer llegar. O, por ejemplo, otra ilustración es en los salones de belleza de las mujeres. En los salones de belleza siempre tienen una gama de fotos con los diferentes cortes de pelo y peinados de modelos que sugieren que la clienta, cuando termine su servicio en el salón, va a quedar como una de esas fotos. Eso no necesariamente es así, porque son modelos profesionales, pero es una inspiración, una imagen hacia dónde ir. Entonces, Miqueas 6:8 representa eso para nosotros. Un perfil, una imagen de hacia dónde nosotros tenemos que crecer y que nos evalúa dónde estamos. Nos evalúa qué tanto desarrollo tenemos o qué tan despeinados estamos. En el caso de que estemos en un salón con un... Bueno, eso no aplica a mí, pero quiero decir a las señoras, nos sirve para evaluarnos frente al modelo bíblico. Entonces, esto voy a tener una palabra de oración y luego voy a pasar a desarrollar nuestro contenido de esta mañana, que va a tener primeramente una introducción conectando el concepto de la madurez en Cristo con la santidad. En segundo lugar, vamos a desarrollar el contenido del pasaje y en tercer lugar, algunas aplicaciones generales en función de lo que hemos visto. Cuando vayamos realizando cada parte de la exposición, vamos a tener reflexiones de aplicación parciales. O sea que no vamos a dejar todas las aplicaciones para el final. Muy bien, vamos a orar para presentar este propósito delante de Dios. Bendito Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te exaltamos, te alabamos y te invocamos en este momento para que tu Espíritu llene nuestros entendimientos y nuestros corazones, para que no divaguemos y podamos estar concentrados en tu palabra y ella haga su trabajo en nosotros. De modo que la claves con profundidad, de modo que tu palabra nos domine y que nuestra voluntad esté completamente sujeta a ti. Te damos muchas gracias por esta oportunidad en Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces voy a pasar muy bien, entonces vamos a estar hablando sobre el perfil de un seguidor de Jesucristo que ha alcanzado la madurez. Y nuestro pasaje de referencia es Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Al planificar, siempre debemos, desde el principio, empezar con el final en la mente. Como decíamos, en las ilustraciones del gimnasio y del salón de belleza, necesitamos modelos delante de nosotros que nos inspiren y nos evalúen en nuestro progreso. Si Dios va a sanar y prosperar nuestras naciones latinoamericanas, lo va a hacer a través de su pueblo, la iglesia, mediante la conducta y el carácter de los cristianos en todas las esferas de la sociedad. No puede haber expectativa de sanación para nuestras naciones si la conducta privada y pública de los seguidores de Cristo es similar a la conducta de impiedad de nuestros vecinos inconversos. La vida de los cristianos debe reflejar la santidad de Dios en medio de la sociedad y el mercado. En el pasaje de Miqueas 6:8 encontramos el perfil de un creyente maduro en el aquí y el ahora, en la sociedad y el mercado. Este perfil tiene como plataforma un carácter santo, bíblicamente balanceado. Dios espera que su santidad se exprese, que se deje ver en las vidas individuales y en los sistemas sociales bajo el dominio de los miembros de su pueblo.
Si la santidad de Dios no se refleja en los sistemas sociales, su persona y su carácter no pueden ser conocidos por las personas de la nación y de la comunidad. Como creyentes en Cristo, hemos sido recreados para ser espejos que reflejen la luz que hay en Dios. De acuerdo al diccionario teológico de Harrison, santidad quiere decir la idea radical hebrea para esta palabra santidad es de separación y consagración. Separación de lo que es común o inmundo, consagración a lo que es divino, sagrado y puro. Como seres humanos, fuimos creados como individuos integrados en sistemas sociales. El primero de estos sistemas es la familia, luego la iglesia, la escuela, negocios, comunidades, gobierno civil, organizaciones de entretenimiento, artísticas, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, etc. Es decir, el individuo autónomo no es el modelo bíblico de creación de Dios, sino el individuo interconectado con otros en sistemas sociales. La madurez cristiana se expresa como un balance, como un equilibrio entre diferentes aspectos de nuestras vidas. Miqueas 6:8 presenta el perfil funcional como si fuese una descripción de puesto de un seguidor maduro de Jesucristo. Lo abstracto de la santidad de Dios debe ser encarnado por cada miembro del pueblo de Dios. Dios siempre ha puesto la santidad como condición para habitar en medio de su pueblo. Y lo podemos ver en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, el templo, y aún en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12:14, donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos cultivar un carácter equilibrado e integrado para reflejar el carácter santo de Dios. No debemos ser ni demasiado espirituales, ni demasiado mundanos. Las escrituras nos mandan a vivir equilibradamente. Esto es, evitar los extremos. Por ejemplo, en Proverbios 37, no desear pobrezas ni riquezas. En Juan 3:18, el evangelio es a la vez un mensaje de juicio y un mensaje de salvación. No solamente de salvación, también de juicio. En Juan 17:15-16, los creyentes estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Todas esas enseñanzas bíblicas reclaman un sentido de balance, de equilibrio en nuestra vida. El equilibrio en la vida cristiana, en la vida no cristiana, se obtiene mediante el término medio entre el vicio y la virtud. Para los inconversos, una persona balanceada o equilibrada es una persona que no es ni muy vicioso ni muy virtuoso. Pero en el cristianismo, el equilibrio se obtiene mediante la práctica del fruto del Espíritu. Estamos hablando de los rasgos de carácter de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este equilibrio se expresa a través de un estilo de vida guiado por una cosmovisión bíblica. Citando a George Grant, él nos dice: el equilibrio en la vida cristiana produce una fusión entre la devoción y la acción, entre el ser y el hacer, la paciencia y la pasión. Se manifiesta en palabras y en obras, en perdón y disciplina, en la integración de la vida interior con la vida exterior. Fin de la cita. Reflexionando respecto de esto, no puede haber separación entre nuestra espiritualidad y nuestra vida en la sociedad y el mercado. ¿Dónde están los días lunes toda esa masa de personas que están en la iglesia los domingos alabando a Dios y que nos vemos tan santos? Cuando andamos en la ciudad, en los barrios, en los residenciales, en las escuelas, en las empresas, en los comercios, ¿dónde está toda esa gente santa y piadosa que estaba el domingo en la iglesia? ¿Se puede confiar en ellos con los ojos cerrados cuando hacen transacciones económicas?
Si alguien de la iglesia te está vendiendo un automóvil, ¿puedes confiar únicamente en su palabra de que está en perfectas condiciones sin llevarlo a un mecánico para que te lo evalúe? Claro que no. Es decir, tenemos mucho camino por recorrer en términos de la integridad y la santidad, producto de una madurez bíblica. Nuestra madurez en Jesucristo se pone en evidencia a través de las decisiones que tomamos a través de nuestra vida. Una vida espiritual equilibrada es también un producto del ejercicio de los medios de gracia. Se expresa en cómo enfrentamos las diferentes situaciones de la vida, no cuánta Biblia conocemos o cuánta doctrina conocemos, sino la calidad de las decisiones que tomamos. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos espirituales se ejercitan en las decisiones cotidianas. La sabiduría bíblica no es lo mismo que saber mucha Biblia. El que no sabe aplicar la verdad bíblica a la vida cotidiana, a la luz de las escrituras, es un simple, o peor aún, un necio. Nuestra madurez requiere de una perspectiva bíblica de la vida. Miqueas 6:8 presupone que tenemos una cosmovisión bíblica, una perspectiva bíblica de la vida real. Los humanos actuamos según los pensamientos de nuestro corazón. Proverbios 23, 6 y 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El corazón en las escrituras representa el centro del pensamiento, de las emociones, de los sentimientos, de los motivos, de la voluntad. Necesitamos interpretar la realidad que nos rodea a través de la verdad revelada en nuestra Biblia. Nuestras funciones mentales se organizan según un orden, según un patrón aprendido en nuestro proceso de socialización como niños, jóvenes y adultos. Este orden o patrón que estudiamos, que utilizamos para interpretar el mundo y nuestra relación con él y con las demás personas, ha sido catalogado por los antropólogos y filósofos con el concepto de la cosmovisión. La cosmovisión es la plataforma, es la base de la cultura de una nación. Y la cosmovisión de una persona que es común a su contexto cultural contiene una serie de pensamientos ocultos que, si no son expuestos a la luz, siguen operativos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, y pueden actuar contrarios a los propósitos de Dios en su reino. La base cultural de nuestras naciones latinoamericanas es producto de la colonización española, que estuvo caracterizada por la cosmovisión de la Edad Media europea, dominada a su vez por la teología de la Iglesia Católica Romana. El principio básico de esta cosmovisión latinoamericana es el de una sociedad jerárquica definida por quién es el jefe y quién es el subalterno. Un dicho popular en la República Dominicana es decir, aquí somos jefes todos. Dentro de este entendimiento de la sociedad, como una jerarquía, a los jefes hay que atenderlos como si nosotros fuésemos sus sirvientes, mientras que a los subalternos hay que oprimirlos para sacarles ventaja. Esta plataforma cultural limita el desarrollo del reino de Dios y el desarrollo de nuestras naciones. Es esta jerarquización de la sociedad un reflejo del reino de Dios. Se refleja de este modo de pensar el carácter santo de los 10 mandamientos. Claro que no. Necesitamos una perspectiva de la vida que nos responda las preguntas fundamentales y que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Necesitamos un contexto en nuestra mente para entender las presuposiciones claves de las escrituras, el concepto de creación, el concepto de la caída, el concepto de la redención, el concepto de la consumación del reino de Dios,
forman el marco general de las Escrituras. Ahora bien, yendo al contexto del pasaje específico que nos ocupa en Miqueas 6:8, es interesante que empecemos con el contexto histórico del libro de Miqueas. Miqueas es uno de los llamados profetas menores. Era judío de una región llamada Moreset, una región de la tribu de Gad a unos 45 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Efectuó su tarea profética en una época particularmente dramática por causa de las invasiones de Asiria a Israel. Actuó bajo los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías entre los años 740 y 686, antes y después de la caída de Samaria por parte de los asirios. Fue contemporáneo de los profetas Amós, Oseas e Isaías. Sus sermones fueron dirigidos principalmente contra Jerusalén, aunque predicó un poco de tiempo contra la misma Samaria. El tiempo en el que predicó fue un tiempo de guerra cruel. Miqueas vio desatarse la guerra dentro de Israel entre el reino del norte y el reino del sur, que produjo por lo menos 120,000 muertos en el reino del sur. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas 28:6. Esto sin contar las víctimas en el reino del norte. Miqueas le profetizó a Jerusalén que su destino sería el mismo que el de las 10 tribus del norte, si no se arrepentían de su idolatría y de su justicia, de su injusticia. Ahora bien, el contexto bíblico dentro del libro de Miqueas, del pasaje Miqueas 6:8, es que Miqueas 6:8 resume el contenido de la predicación de los profetas predecesores y contemporáneos de Miqueas. Por ejemplo, Amós enfatizó la práctica de la justicia. Oseas enfatizó el amor a la misericordia e Isaías enfatizó el caminar humildemente en santidad delante de Dios. Miqueas 6:8 establece la norma para el discipulado y la fidelidad a Dios. No está estableciendo una norma para la salvación, porque ésta se obtiene por gracia. Nuestra naturaleza caída nos hace continuamente girar hacia el desbalance. Tendemos a ser o muy espirituales o muy mundanos, como los fariseos y los saduceos en el judaísmo del primer siglo, cuando el Señor Jesucristo ministró en el mundo. ¿Cuáles son los indicadores de una vida cristiana santa y madura? Miqueas 6:8 nos dice primeramente hacer justicia. La palabra hebrea que Miqueas utiliza para justicia es la palabra mishpat. Literalmente significa la forma prescrita, la acción correcta, el modo de vivir apropiado, el juicio correcto, con equidad e imparcialidad. A través de toda la Biblia, la justicia va asociada a la condición de rectitud moral en el corazón. En otras palabras, la justicia relacional entre nosotros y las demás personas es un reflejo de la condición de rectitud moral interna en nuestro corazón. Por ejemplo, en Isaías 56:1 nos dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Amós 5:24, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Jesús enseñó muy claro esta combinación entre rectitud moral, o sea, la piedad personal, y la práctica de la justicia a nivel social. Dios nos manda a desarrollar la piedad interna. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego nos manda a ser la sal y la luz del mundo. Esto es, ser personas justas. Hay una relación complementaria en la Biblia entre la justificación personal delante de Dios y el trato justo al prójimo.
tanto individual, ese prójimo, como colectivo. La rectitud personal tiene su origen en la santidad, en la obra del Espíritu Santo, producto del nuevo nacimiento. Dios nos ha mandado a discipular las naciones. Tenemos que evitar el error de hacer una división no bíblica entre lo espiritual y lo terrenal. Tenemos que desarrollar alternativas bíblicas a las prácticas inhumanas que el humanismo secular está promoviendo en nuestras sociedades. Por ejemplo, mediante la destrucción de la familia con el aborto y el matrimonio homosexual. La justicia social bíblica es un indicador de la genuina piedad, no la justicia social ideológica de los movimientos neomarxistas de izquierda, sino la justicia social bíblica. Es un indicador de la genuina piedad de los creyentes en una nación. Según el autor George Grant, refiriéndose al proceso de independencia de la nación de los Estados Unidos, cuando estaba preparando la Declaración de Independencia, nos dice que el gobernador Morris, uno de los redactores de la Constitución de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: la libertad y la justicia simplemente no pueden suceder separadas de la influencia de la gente recta. La gente recta no puede existir alejada de la aspiración de libertad y de justicia. La religión cristiana y su correspondiente moralidad está atada a la causa de la libertad con un nudo gordiano. Si le aflojamos uno de los extremos, ambas se separarán en direcciones opuestas. Fin de la cita. En otras palabras, no puede existir justicia en una nación donde no hay personas piadosas. Las condiciones de justicia y libertad en una nación son dependientes del cristianismo. Sin la santidad de los cristianos no puede haber justicia y libertad. Los padres fundadores de nuestras naciones, muchos de ellos entendieron este concepto. No puede existir justicia en una nación donde no haya personas justas. El discipulado de Cristo no hace distinción entre lo interno y lo externo, entre el corazón y la mano, entre el alma y el cuerpo. Esto es el balance bíblico. Por eso Job dijo en Job 29:14, me vestía de justicia y ella me cubría como un manto, y diadema o corona era mi rectitud. La justicia hacia el prójimo y la piedad delante de Dios en la Biblia caminan juntas. En el Evangelio, en la práctica evangélica, tendemos a tener una distorsión debido a un sobreénfasis en la santidad espiritual y nos olvidamos que los salvos en el Antiguo Testamento eran identificados como los justos, no como los salvos, sino como los justos. La persona fiel a Dios era identificada como una persona justa. La justicia en las relaciones interpersonales es un reflejo de la rectitud moral del Espíritu Santo en el corazón. Esa rectitud es interna, no se ve. Lo que sí se ve es la relación justa y armoniosa con el prójimo. Se puede ver la evidencia del nuevo nacimiento en las relaciones justas. Cuando no somos justos en las relaciones con nuestro prójimo, estamos dando evidencia de ser inconversos y por lo tanto tenemos que revisar la realidad de nuestra conversión. La persona que pertenece al reino de Dios es una persona que hace justicia. En segundo lugar, el modelo que nos presenta Miqueas 6:8 es de una persona que ama la misericordia. La palabra hebrea que Miqueas utiliza para misericordia es la palabra hebrea chesed, que literalmente significa bondad, amabilidad, lealtad, fidelidad. Misericordia en la Biblia está ligada al ejercicio moral de la autoridad. La autoridad moral, es decir, la capacidad de influenciar sobre otros,
no puede separarse de la práctica de la misericordia. La capacidad para guiar a una sociedad se gana, no se hereda. Se gana a través del servicio fiel y compasivo y misericordioso hacia los necesitados. El derecho de ser oídos con el evangelio tiene que ganarse mediante el servicio al necesitado. Si no, no hay ninguna razón para que la sociedad de afuera nos ponga atención respecto del evangelio si no somos personas misericordiosas. El servicio es la forma práctica de ejercer la misericordia. En hebreo, la palabra para servicio significa tratar con afecto o cariño. Y la palabra para servicio en el Nuevo Testamento es diaconeo, que significa literalmente ofrecer ayuda, cuidar. En ambos casos, el énfasis es personal, no institucional. La autoridad moral para aconsejar y evangelizar a una nación se obtiene con el servicio. No se compra ni se impone. La capacidad de influencia sobre otras personas para guiarlas moralmente se gana, no se hereda. Se gana a través del servicio fiel y desinteresado hacia el necesitado y el vulnerable. En la iglesia evangélica contemporánea de nuestros países pensamos que el contenido de la palabra de Dios es lo que nos valida para tener autoridad moral sobre las personas. Pensamos que por andar con una Biblia debajo del brazo o en el celular y citar versículos bíblicos tenemos autoridad para ser oídos. No, la autoridad moral significa el derecho de ser creídos. No hay ninguna razón para creerle a los cristianos y a las iglesias que no sirven al necesitado y a los que sufren. La autoridad moral es concedida por las personas dentro de su psiquis o pensamiento y está determinada por el respeto y la confianza que ellos le asignan a quienes desempeñan autoridad moral sobre ellos. Esta autoridad se gana con el servicio. Aquí, en este pasaje, Dios nos está dando una clave. El evangelio receptivo tiene que ir acompañado de la obra de misericordia y de la compasión. El evangelio que no es compasivo y misericordioso está negando la naturaleza de Dios. Las iglesias que invierten todo su dinero en sí mismas y en sus miembros y no en los necesitados que Dios ha puesto a su alrededor, están negando el mismo evangelio que dicen predicar. No es suficiente que la iglesia como institución o ministerio haga misericordia. Los miembros de la iglesia a nivel individual y familiar tienen que ejemplificar el carácter misericordioso de Dios. Isaías 1, 16, 19 nos dice: aprended a hacer el bien. Si Israel no cumplía sus responsabilidades del servicio misericordioso, entonces Dios revocaría sus privilegios como nación libre y como reino de sacerdotes. La autenticidad de nuestra fe se evidencia en el servicio al necesitado. Citando de nuevo a George Grant sobre una anécdota sobre la Unión Soviética durante el período comunista. Cito: en 1929, el Consejo de Asuntos Religiosos de la Unión Soviética fue instruido por Stalin y los miembros del Comité Central del Partido Comunista para establecer una completa oposición a las actividades caritativas y culturales de las iglesias, ya que el Estado no debía permitir ningún reto, ninguna oposición en su deseo de dominar el corazón del pueblo ruso. Fin de la cita. Quien hace misericordia o apariencia de misericordia se gana el dominio sobre el corazón del pueblo, sobre el corazón de la nación. Stalin y sus colegas comunistas entendieron que cualquiera que se convierta en el benefactor de la gente será quien al final podrá ejercer autoridad moral sobre ellos. Jesús enseñó con claridad que si como seguidores de él queremos tener autoridad moral
para hablar la verdad a las personas alrededor de nosotros y proveer una dirección moral a la cultura e influenciar en la justicia civil, no puede ser mediante el uso del poder y la preeminencia, sino mediante el servicio compasivo. Jesús fue un servidor y nos mandó a ejercer nuestra autoridad a través del servicio. El servicio es el medio para alcanzar autoridad espiritual para testificar el evangelio. Jesús nos mandó a ser misericordiosos. La actitud del que aspira al liderazgo en el reino de Dios tiene que ser una actitud similar a la demostrada por Jesús en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El hombre y la mujer contemporáneos buscan pruebas, quieren evidencias de las pretensiones de la Biblia. La misericordia es esa evidencia. La misericordia realizada por los creyentes es en favor de aquellos que sufren necesidad, les indica a los no creyentes que en verdad existe un Dios soberano, lleno de toda gracia, quien levanta y pone en movimiento a gente misericordiosa. Le comunica al mundo que Dios bendice a su pueblo y que les da soluciones sabias para los problemas más difíciles de la vida y no únicamente para la salvación en la era venidera después de la muerte. En tercer lugar, el tercer rasgo indicador de madurez cristiana y santidad es la andar en humildad delante de Dios. La palabra utilizada para humildad por Miqueas es una palabra hebrea que significa literalmente un acercamiento modesto, aproximarse con el debido decoro a alguien, traer algo sabiamente delante de alguien. La Escritura utiliza esta palabra para describir la actitud apropiada hacia la persona de Dios. El temor de Jehová es la actitud que nos corresponde como criaturas ante el Creador. Y dijo Dios en Génesis 22:12, no extiendas la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito. Dios es el soberano. Intentar cualquier enfoque interpretando la vida sin tener este hecho en cuenta es invitar a la frustración y al fracaso. La perspectiva de vida del creyente tiene que ser teocéntrica, es decir, tiene que estar centrada en Dios, tiene que empezar y terminar en Dios. La salvación del reino de Dios no es antropocéntrica, esto es, no se centra en el bienestar del ser humano. La salvación del reino de Dios se centra en la gloria de Dios. El evangelio que se centra en la salvación de las criaturas es un evangelio humanista. Lo primario en el evangelio de la Biblia es la gloria de Dios. Lo secundario es la salvación de los humanos. La gloria de Dios es el único motivo válido para una santidad integral. En los Salmos, el humilde es el prototipo del varón piadoso y justo. Andar delante de Dios es someterse a su voluntad a fin de crecer en el conocimiento de Él. Andamos en humildad delante de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando confesamos a Cristo por fe como nuestro Salvador, cuando permitimos que la palabra de Dios domine nuestros pensamientos por encima de nuestras opiniones, cuando reconocemos que no podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo, cuando buscamos su dirección en oración. Como dice la Escritura en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Algunas aplicaciones generales. Tenemos que interpretar la vida diaria a la luz de las verdades de las Escrituras. La comprensión de la palabra de Dios a nivel de su cosmovisión le da vitalidad a todo lo que toquemos y hagamos, desde la teología hasta el gobierno del Estado. Su énfasis en los asuntos celestiales está
integralmente ligado al cumplimiento de nuestros deberes terrenales. Las escrituras no existen primariamente para la vida espiritual y la iglesia. Las escrituras existen para darnos a conocer la verdad, para ser aplicada en todas las áreas de la vida. Las escrituras no existen para operar dentro de un rincón de la creación que nosotros llamamos vida espiritual o iglesia. Cuando se secuestra la verdad bíblica en el rincón de la vida espiritual y el ministerio de la iglesia, se está menospreciando el señorío de Jesucristo, que es total en la vida completa. Si Jesucristo no es el señor del gobierno civil y el mercado, entonces ¿quién lo es? ¿Acaso el diablo? ¿Dónde encontramos en la Biblia que Dios ha firmado papeles de transferencia de propiedad de la creación como dueño hacia el diablo? El diablo es un usurpador de la autoridad de Jesucristo sobre los asuntos humanos. El verdadero dueño del gobierno civil en una nación, de la educación, de las artes, es el Señor Jesucristo. Y para que este señorío se vea, tiene que ser a través de carne y sangre. Esto es, a través de seres humanos sumisos a la voluntad de Jesucristo. Jesucristo tiene ángeles que podrían ser actores, presentadores de televisión, diputados, senadores, presidentes, etcétera. Pero él ha decidido que su autoridad se deje ver a través de seres humanos de carne y hueso, sus discípulos, y de los sistemas sociales que estos discípulos fabriquen para vivir en colectividad. Jesucristo tiene una agenda que va desde la política hasta la vida espiritual. Es decir, para que su dominio se vea y para que las personas quieran ser parte de ese reino. Ese dominio se deja ver a través de las acciones y el carácter de sus seguidores. Podemos ser justos sin serlo o parecerlo. Podemos parecer misericordiosos y no serlo, como los políticos. Podemos parecer humildes delante de Dios y no serlo en realidad. Las escrituras presuponen una piedad interna que se refleja en la conducta externa. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que involucrarnos en servir al mundo sin hacernos parte de la mundanalidad. No solo tenemos que vivir en un mundo caído y peligroso, sino que tenemos que trabajar para su mejoría y servirle a las personas que viven en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios con residencia en este mundo. El reino de Dios no proviene de este mundo, pero vino y tiene su propósito para bendecir a este mundo. Tenemos que servirle al mundo sin participar de la mundanalidad. En el reino de Dios existe una profunda conexión entre las cosas del cielo, de la morada de Dios, y las cosas de la vida en esta tierra. El pecado de Adán y Eva no solo destrozó sus almas y corazones y su relación con Dios, sino que también afectó sus condiciones físicas y sociales. Lo sobrenatural tiene impacto en lo natural. Están interconectados en la creación de Dios. El llamado de Miqueas 6:8 cubre todo el espectro del cielo y la tierra. Cubre las cosas que se ven, la justicia y la misericordia, así como las que no se ven, la humildad delante de Dios. Lo visible y lo invisible son interdependientes y se pone de manifiesto en esta tríada de cualidades que reflejan el carácter de una persona santa y madura en Jesucristo. Oremos. Señor Dios del cielo, tú nos has hablado a través de tu palabra. Te pedimos que esta palabra sea profundamente introducida dentro de nuestros corazones para que nosotros seamos personas justas, no que parezcamos personas justas, que seamos personas misericordiosas,
no que hagamos actos de misericordia y que seamos verdaderamente personas humildes delante de tu presencia, no personas religiosas. Líbranos, Señor, del mal de la religión. Perdónanos nuestra idolatría religiosa que hemos cultivado por ignorancia, pero que tú nos has dado luz para nosotros superar. Señor, gracias por esta oportunidad de reflexionar en tus verdades. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Luis, por esta palabra. Creo que grabé algo allí de los dichos. Si una iglesia no invierte en los necesitados, en los más vulnerables, no está capacitada moralmente para poder transformar una sociedad o una nación. ¿Cuánta responsabilidad tenemos como iglesia? ¿Cuánta responsabilidad tenemos de manera individual a través de esta enseñanza de Miqueas? Ser justos, amar misericordia y ser humildes. Que el Señor nos bendiga en este tiempo para poder entender esta palabra y para poder, más que entenderla, obedecerla, que es lo más importante. Agradecemos, hermano Luis, tu presencia en medio nuestro. Próximamente en el mes de agosto, septiembre, vamos a tener reuniones con el liderazgo de la iglesia, así es que más adelante nos volveremos a encontrar. Un abrazo, que el Señor te bendiga junto a tu familia, y yo creo que aquí los que están presentes podemos levantar nuestra diestra como una expresión de saludo ya hacia los tuyos allá en República Dominicana, y que el Señor te bendiga grandemente, hermano Luis. Un gran abrazo. Nos Gracias. estamos viendo. Gracias. Bien, pues, hermano Mauricio, que el Señor te bendiga y nos bendiga a través de este tiempo y de esta palabra que hemos podido escuchar en esta hora. Amén. Gracias a Dios por nuestro hermano, gracias por la palabra de Dios que, como quedó grabada, yo lo invito a que durante la semana estemos reflexionando sobre esto, porque fueron muchos conceptos muy profundos y que debemos guardarlos en el corazón y ponerlos en práctica, como decía su palabra. Quiero pedirle a mi hermano Ramiro si nos puede dar los avisos importantes de esta semana y a su vez con una oración despedirnos ya de esta reunión. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los saludo a todos. Más que noticias, en realidad son recordatorios para esta semana, como dice el hermano. Esta semana se retoma lo que es el jardín de oración, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en punto, tempranito de ahí en la mañana. Jardín de oración, el jardín hay que regarlo, así también la oración es aquello que nos ayuda, ¿cierto?, a profundizar el alma, el espíritu, ¿cierto? Así que todos invitados a conectarse a través de Zoom, a través de Facebook, ¿cierto?, a través de la oración temprano y en la mañana. También avisar algunos cambios de horarios. El día domingo a las 10 de la mañana, AM, temprano, comienza la escuela dominical. Antes era a partir de las 10:30, hoy día parte 10 de la mañana, así que para los niños, a quienes se incorporan a la escuela dominical, saber que a partir de las 10 de la mañana. El viernes a las 8 de la tarde comienza la reunión de oración. Viernes, entonces, que empezaba a las 9 de la noche, ¿cierto? Ahora es a las 8 de la noche, día de viernes, oración, reunión de oración. Por el momento a través de la plataforma Facebook y Zoom. También recordar, hermanos, sus ofrendas en mercadería, para poder formar canastas de ayuda. Esto habla de justamente lo que hablar el pastor, de misericordia, de hacer misericordia, que va en ayuda de aquellos hermanos, aquellas también comunidad, ¿cierto?, alrededor, que estaba pasando por alguna necesidad. También informar que, bueno, tal como hoy tuvimos la bendición de tener a este hermano, ¿cierto?, Luis Sena, indicar que seguiremos siendo bendecidos. La próxima semana habrá dentro del culto misionero, estará con nosotros un pastor misionero,
Cristian Salgado, desde la República Oriental de Uruguay. Imagínense, hoy día tuvimos a un pastor de República Dominicana a través de esta posibilidad de conectarnos en estas plataformas a través de todo el mundo. Y bueno, imagínense allá, este hermano tenía estado a unos 30 grados de temperatura en esa ciudad, ¿cierto? Santo Domingo, en República Dominicana. Nosotros acá, levantándonos con más abajo de 0 grados, -1, -3, no sé cuánto vivía, imagínense. ¿Ah? Ahora vamos a tener la próxima semana a este hermano Cristian Salgado. Y a la esposa de este hermano, va a estar acompañándonos en la escuela dominical a partir de las 10 de la mañana. Bueno, esos serían los avisos y próximamente recordar, y esté atento ahí a través del WhatsApp, ¿cierto? Próximamente los avisos, volveremos presencialmente a la iglesia. ¿Ah? Hay un aforo máximo aproximado de 50 personas. Bueno, pero esté atento ahí, hermanos, a partir ya del 31 de este mes, de julio, y el 1 de agosto, día domingo, estaremos volviendo, si así Dios lo permite. Bueno, los invito a inclinar su rostro. Vamos a orar para despedir este culto. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, porque cada mañana, Señor, tú nos transmites, Señor, tu amor, tu compasión, Señor. Gracias por este momento que hayamos podido reunirnos, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para exaltar, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, Señor. Y Padre, gracias porque tú has hablado a nuestro corazón, Señor, mediante tu palabra, Señor. Aquella que no vuelve vacía, Señor. Aquella, Señor, que remece lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, Padre, te damos porque podemos seguir siendo iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar sostenidos de tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a mostrar el evangelio de poder, el evangelio de misericordia, Señor, a todo aquel, Señor, que busca y necesita. Señor, que nuestra alabanza, que nuestra glorificación a ti, Señor, sea demostrada por nuestros actos, por nuestra vida, Señor, como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, y acompáñanos durante esta semana, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Que la paz de Dios sea con ustedes y la palabra del Señor nos acompañe durante esta semana. Bendiciones. Un abrazo. Que estén muy bien. Bendiciones para cada uno. Chao, chao. Chao. Bendición. Chao. Bendición. Chao. Bendiciones a todos. Bendición. Chao. Chao, hermana Vigila. Hola, hermana Isa. Estaba con visita. La vi. Estoy con visita. Muy bien, me alegra. Aquí estábamos escuchándola. De a dos. Sí. De a dos. Y está Lucas también, pues. Sí, pues, por supuesto.